Hoy, al prepararnos para profundizar en primer Nefi capítulos 11 al 15, quiero comenzar con una pequeña analogía. Vean la imagen en la pantalla. Ahora me he acercado mucho, así que puede ser difícil saber qué es. Si alejo un poco la imagen, eso ayuda. Y si me alejo aún más, entonces se vuelve claro que es una foto de mi hijo Levi cuando era un niño pequeño. Creo que es una buena analogía para el estudio de las escrituras. A veces es bueno mirar de cerca, buscar esas frases clave, encontrar principios, usar el diccionario de 1828 y scripturesbiu.edu. Pero a veces también es bueno alejarse y ver la imagen completa. En primer Nefi 11:15. Echemos un vistazo a la imagen completa. En primer Nefi 11, Nefi ve una visión de lo que está sucediendo en Jerusalén. Ve a Jesucristo ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria. Ve a Jesucristo siendo levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo. Claramente Jesucristo está en el centro del capítulo 11. En el capítulo 12, la escena cambia al nuevo mundo. Nefi ve a sus propios descendientes. Los ve teniendo guerras, rumores de guerras, nieblas de oscuridad. Pero luego ve al Cordero de Dios que descendía del cielo. Ve que su pueblo será purificado a causa de su fe en el Cordero de Dios. Jesucristo está en el centro del capítulo 12. En el capítulo 13, la escena cambia nuevamente al viejo mundo. Nefi ve llegar al nuevo mundo un grupo de gentiles que encuentra a los del linaje de Lehi. Nefi dice que el poder del Señor estaba con los gentiles. Dice que los gentiles fueron librados por el poder de Dios de las manos de todas las demás naciones. Jesucristo dice, seré misericordioso con los gentiles. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día. Nefi ve la aparición del libro de Mormón, la restauración de las verdades claras y preciosas de Jesucristo. Claramente el Salvador está en el centro del capítulo 13. El capítulo 14 nos lleva al presente y más allá. Nefi habla de los convenios del Señor y del poder del Cordero de Dios que descenderá sobre los seguidores de Cristo en los últimos días. Claramente Jesucristo está en el centro del capítulo 14. Luego, en el capítulo 15, Nefi explica a sus hermanos que Cristo se manifestará en la carne a los hijos de los hombres y habla de la importancia de llegar al conocimiento de nuestro Redentor, quien cumpliría su convenio con Abraham en los últimos días. Así, cuando retrocedemos de forma integral y vemos a Jesucristo en el centro de 1 Nefi 11 al 15, esto puede darnos un mensaje. ¿Está Jesucristo en el centro de mi vida? ¿Hay cosas que podría hacer para que Él sea más central? Algunas pueden ser obvias, como estudiar las Escrituras, orar, ir al templo y adorar en la iglesia. Pero también puedo pensar en mis películas, obras de arte y música. ¿Veo películas sobre Jesucristo? ¿Está el arte en mi hogar centrado en el Salvador? ¿Escucho música edificante y centrada en Cristo? Hay muchas maneras en las que podemos mantener a Jesucristo en el centro. Veamos otro mensaje general de 1 Nefi, capítulos 11 al 14. En una ocasión, el elder David A. Bednar animó a los maestros a leer 1 Nefi, capítulos 11 al 14, con la perspectiva de lo que puede enseñarnos sobre los elementos del proceso de aprendizaje. Cuando el ángel habla con Nefi, esencialmente estamos viendo a un maestro excepcional y a un gran estudiante. ¿Qué podemos aprender de sus interacciones? Primero, 1 Nefi 11 al 14 es la conversación individual más larga en el libro de Mormón. Y hay mucho que podemos aprender sobre la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, pensemos en Nefi como un aprendiz preparado. Él dijo, después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor. Estas son claves poderosas para ser un buen aprendiz del Evangelio. ¿Qué deseamos? Meditamos. ¿En verdad ponemos corazón y esfuerzo en prepararnos para aprender? Muchos probablemente nos empeñamos así en ocasiones especiales, como la conferencia general. Pero ¿qué hay de cada domingo? ¿O qué hay de cada día cuando me preparo para estudiar las Escrituras?
Me encanta que cuando el Espíritu del Señor va a Nefi, la primera pregunta que hace es, ¿qué deseas? Sin duda ha habido veces en las que he estado enseñando a grupos de adolescentes que si les preguntara, ¿qué desean? Probablemente habrían respondido, ¿qué tal unas donas, hermano Hilton? Y a veces, como aprendiz, ese ha sido mi deseo. He querido quizás algo menor a un banquete espiritual, pero como Nefi deseaba un banquete espiritual, eso fue lo que recibió. Es interesante notar que hay múltiples ocasiones en las que el Espíritu del Señor, o más tarde el ángel, le dice a Nefi, mira. Una y otra vez vemos la frase, mira. Y miré. Esto nos dice algo sobre enseñar. ¿Estoy guiando a mis estudiantes hacia cosas que pueden hacer para ser activos en el proceso de aprendizaje? Y claro, Nefi es un estudiante diligente que está mirando. No es solo la frase, mira y miré. La frase he aquí también aparece múltiples veces. Y si usamos nuestro fiel amigo, el diccionario de 1828, para ver qué significaba la frase he aquí en la época de José Smith, veríamos que significa fijar los ojos en algo. Así que en total, Nefi dice miré o vi más de 20 veces en estos capítulos. Claramente Nefi es un aprendiz activo y tiene un maestro que lo está ayudando a encontrar cosas en las escrituras. Probablemente estás pensando, hermano Hilton, me gustaría leer un artículo completo sobre ideas de enseñanza y aprendizaje de 1 Nefi 11 al 14. Deseo concedido. Escribí un artículo de 20 páginas sobre este tema, y mi mamá me dijo que era increíble. Puede que sea la única persona que realmente lo ha leído, pero por si acaso. Lo he publicado en el sitio web del curso, por si te gustaría revisarlo. Una de las cosas que Nefi ve en su visión es a una persona joven, quizá de unos 14 años, que cambiaría el curso del mundo. Los profetas, no solo Nefi, sino también otros, vieron a esta persona en visión siglos antes. Esta persona tenía una visión divina, y Dios elegía a esta joven persona para una misión especial. Ahora, sin duda parece que hablo de José Smith, y esto sí lo describe, pero en su visión, Nefi en realidad ve a María, la madre de Jesús. Creo que es interesante porque quizás algunas tradiciones religiosas enfatizan tanto a María que tal vez nosotros hemos ido al otro extremo y no la hemos resaltado lo suficiente. Claro, es bueno celebrar al joven de 14 años que ayudó a iniciar la restauración, pero quizá podemos dedicar un poco más de tiempo pensando en una joven de 14 años que ayudó a iniciar la redención al convertirse en la madre del Hijo de Dios. Nefi dice, vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi a una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Un ángel descendió y se puso delante de mí y dijo, Nefi, ¿qué es lo que ves? El ángel le explicó a Nefi, la virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios según la carne. Nefi volverá a ver a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. El ángel le dijo, He aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Sabías que en su visión, donde Nefi ve siglos de acontecimientos, dedica más tiempo a hablar de María que de cualquier otra persona? Eso habla de lo crucial de su papel. Nefi no es el único que enfatiza a María. El rey Benjamín y Alma también profetizarán sobre ella. Al hablar de María, aquí hay una pregunta de trivia. ¿Sabes cuáles son las últimas palabras que leemos decir a María en la Biblia? De hecho, están en Juan, capítulo 2, versículo 5, donde María dice, Haced todo lo que Él os diga. Me encanta esta frase. El Padre de Jesús nos dice, escúchalo. Y su madre dice, Haced todo lo que Él os diga. Ahora, al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, a Nefi se le hace una pregunta cuya respuesta no conoce, y no puedo culparlo, porque es una pregunta un poco complicada. El ángel le dice a Nefi, ¿comprendes la condescendencia de Dios? ¿Qué significa la palabra condescendencia? Si buscamos en el diccionario de 1828, veríamos que significa un descenso voluntario del rango y la dignidad, una renuncia a los derechos justos y a las reclamaciones legítimas. Así que al pensar en la frase ¿comprendes la condescendencia de Dios? Podemos interpretar la palabra comprendes de dos formas. Puede ser saber en el sentido factual, como
¿Sabes que 2 más 2 es 4? Pero también puede ser conocer en el sentido de ¿conoces a esta persona? ¿Estás personalmente familiarizado con la condescendencia de Dios? ¿O estás personalmente familiarizado con el hecho de que Jesucristo se humilló por ti? Una vez le pregunté a un grupo de mis estudiantes, imaginen que les ofrezco dinero a cambio de perder todas las habilidades que han desarrollado en los últimos 20 años. En esencia, ser bebés de nuevo, tener que aprender a caminar, hablar y todas las habilidades que has desarrollado. ¿Lo harías por $1.000 millones? Y muchos de mis estudiantes lo harían. Pero cuando bajé la cantidad a 10 millones, casi ninguno de mis estudiantes estaría dispuesto a perder sus habilidades. Y eso tiene sentido. Trabajamos duro para adquirir nuestras habilidades, pero piénsalo, las habilidades que hemos desarrollado son insignificantes en comparación con las de Jesucristo. El Jehová premortal estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que había desarrollado. Esa es la condescendencia de Dios al rebajarse para estar con nosotros, fortalecernos y expiar por nosotros. Ahora, así como hay oposición en todas las cosas, en oposición a Jesucristo está la iglesia grande y abominable. En 1 Nefi, capítulo 13, Nefi ve una iglesia que es la más abominable que todas las demás iglesias. Nota que en este punto de la visión parece haber múltiples iglesias, y hay una que es particularmente mala. Nefi nos dice que esta iglesia ha despojado el evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas. Y también ha quitado muchos de los convenios del Señor, y ha hecho todo esto para pervertir las vías correctas del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Ahora, en el capítulo 13 hay una secuencia que es realmente importante, y tiene que ver con la aparición de los escritos de los apóstoles, o lo que podríamos considerar como el Nuevo Testamento. Así que Nefi ve que la Biblia procede en su pureza de los judíos a los gentiles, según le dice el ángel. Después de que estos escritos, es decir, la Biblia, proceden, por la mano de los 12 apóstoles del Cordero, de los judíos hacia los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable. Ha despojado el Evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también ha quitado muchos de los convenios del Señor. Luego, en el versículo 29, dice, y después que se quitaron estas cosas claras y de gran valor, va entre todas las naciones de los gentiles. Nota la secuencia. Primero, la Biblia es escrita en su pureza. Luego, la iglesia grande y abominable hace travesuras con ella. Y después se difunde entre los gentiles. Ahora bien, cuando yo crecía, a veces escuchaba que la iglesia católica era la grande y abominable iglesia. Ese no es el caso. Mira lo que dice el doctor Stephen Robinson si usamos el término católica para la iglesia que Constantino convirtió en la religión del Estado en el año 313. El Nuevo Testamento, tal como lo conocemos, ya circulaba ampliamente, es decir, las partes claras y preciosas ya habían sido eliminadas. La Iglesia Católica del siglo IV fue el resultado de la apostasía, no la causa. ¿Qué era exactamente la iglesia grande y abominable de la que se habla en el capítulo 13? Bueno, eso se ha perdido en las arenas de la historia. Pero nota cómo en el capítulo 14 Nefi usa la frase grande y abominable iglesia de una forma un poco diferente. En el capítulo 13 había muchas iglesias, pero en el capítulo 14 solo hay 2 iglesias, Nefi dice. La iglesia del Cordero de Dios y la iglesia del diablo. Cuando era más joven, asumía que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días era la iglesia del Cordero de Dios, y que todas las demás iglesias debían ser la iglesia del diablo. En definitiva, eso no era muy caritativo hacia mis maravillosos amigos católicos, luteranos y evangélicos. Después llegué a comprender lo que enseñó el presidente Dallin H. Oaks. Él dijo, esta descripción sugiere el contraste entre aquellos que creen en Dios y buscan servirle según su mejor entendimiento, y aquellos que rechazan la existencia de Dios. La iglesia grande y abominable debe ser algo mucho más vasto y extendido que solo una iglesia, tal como entendemos ese término hoy en día. Debe ser cualquier filosofía u organización que se oponga a la creencia en Dios. Y la cautividad a la que esta iglesia busca llevar a los santos
no será tanto un confinamiento físico, sino la cautividad de ideas falsas. La visión de Nefi es lo que podríamos llamar una visión apocalíptica, donde se utiliza simbolismo. La iglesia del Cordero y la iglesia del Diablo están destinadas a mostrarnos polos opuestos. Y es como si Nefi nos estuviera preguntando, ¿de qué equipo formarás parte? Ahora sé lo que estás pensando, hermano Hilton. Ojalá pudiera leer un libro entero sobre la visión de Nefi. Deseo concedido. Existe un libro así y he enlazado una versión gratuita en el sitio web del curso. Pero por ahora, continuemos con la visión de Nefi sobre lo que sucederá en los últimos días. Esta es una parte emocionante de su visión porque describe nuestros días. En 1 Nefi 14, versículo 12, Nefi dice, «Vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra, y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños». ¿Te has preguntado por qué hay tan pocos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? Hay personas que me dicen, bueno, si tu iglesia es la iglesia verdadera, ¿por qué no la conoce más gente? Bueno, tratamos de darle promoción, pero también es interesante que Nefi vio en visión que los seguidores del Cordero serían pocos en número. Nefi continúa, vi que la gran madre de las abominaciones reunió multitudes sobre toda la superficie de la tierra, entre todas las naciones de los gentiles, para combatir contra el Cordero de Dios. Vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio, del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra. Y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Vi que la ira de Dios se derramó sobre aquella grande y abominable iglesia. Ahora, las cosas en la visión realmente están poniéndose emocionantes. El poder de Dios está con su pueblo, pero los enemigos son muy fuertes y es aterrador. Y justo en ese momento, la visión de Nefi se interrumpe. El ángel le dice a Nefi que el apóstol Juan va a escribir las cosas que Nefi ha visto y seguirá viendo, pero que Nefi no debe escribirlas. Parece bastante claro que lo que Nefi está viendo en la visión es a Juan, el revelador, y el libro de Apocalipsis. Hay muchas similitudes entre el libro de Apocalipsis y 1 Nefi, capítulos 11 al 14. Por ejemplo, en ambos casos, un ángel revela información. Hay un intercambio de preguntas y respuestas entre los ángeles y los profetas. Luego está la frase «el Cordero». La frase «el Cordero» aparece casi exclusivamente en el libro de Apocalipsis en la Biblia. El 80% de las veces que aparece la frase «el Cordero» en el libro de Mormón es en 1 Nefi, capítulos 11 al 15. Está la barra de hierro, que se menciona en Apocalipsis y Nefi, así como el árbol de la vida y una ramera sentada sobre muchas aguas. Ahora, no es el momento para hacer un análisis profundo del libro de Apocalipsis, pero si tuviéramos que resumirlo en 2 palabras, también sería un gran resumen de 1 Nefi, capítulos 11 al 14. Simplemente es Jesús gana. La visión de Nefi se interrumpe justo antes de grandes batallas finales. Echemos un rápido vistazo a lo que escribió Juan el Revelador sobre estas batallas. Él dijo, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia él juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Noten que la ropa del Salvador está cubierta de sangre aún antes de comenzar la batalla. Quizás sea un símbolo de Jesús como el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él ya ha luchado y conquistado a nuestro favor. Juan continúa. Los ejércitos que están en los cielos le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Creo que eso es especialmente significativo cuando pensamos en la centralidad de la barra de hierro en la visión de Lehi. Juan dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, congregados para hacer la guerra contra el que montaba el caballo. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Los dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. ¿No es interesante ver todo este preámbulo comenzando en Apocalipsis capítulo 16 con la batalla de Armagedón?
Está el dragón y la bestia. Todo parece tan terrible. Pero una vez que Jesús aparece, no hay batalla en absoluto. La bestia es mucho ruido y pocas nueces. En otras palabras, Jesús gana. Me encanta esta analogía. Imagina que estás viendo un evento deportivo que te importa profundamente y tu equipo está muy atrás con solo 1 minuto en el reloj. Parece que no hay esperanza. ¿Y si supieras desde el principio que tu equipo va a ganar? La experiencia sería totalmente diferente. No estarías estresado por ese último minuto del juego. Tendrías confianza. Te emocionarías por ver cómo funcionan las cosas. Podemos ver lo mismo en nuestras vidas. Habrá problemas y dificultades por seguro, pero cuando en lo más profundo sabemos que Jesús gana, eso puede traernos un gran consuelo. Me encanta lo que dijo un pastor llamado Judah Smith. Sea cual sea la situación del mundo o de las encuestas de tu político favorito, Jesús sigue estando en control. No es elegido ni destituido por votación. Él reina y dicta los asuntos de la humanidad. Porque Jesús vive, puedo vivir de forma distinta. Puedo actuar y reaccionar desde un lugar de paz y una actitud de seguridad. Jesús está en control de mi pasado, mi presente y mi futuro. El desánimo por errores pasados o el miedo a problemas futuros no controlan mi presente porque Jesús gobierna conmigo en paz. Un mensaje central de 1 Nefi 11:15 del libro de Apocalipsis es que Jesús vence. Piensa en tu vida. ¿Cómo nos ayuda a saber profundamente que Jesús vence? Hablaremos más de esto en nuestra próxima clase, pero una de las cosas que he pensado que sería útil en el curso magistral del Libro de Mormón es escuchar las historias y experiencias de los participantes de este curso de todo el mundo. Recién hablaba con una miembro de nuestro curso magistral, Carrie Jost, quien me compartió una experiencia sobre cómo saber que Jesús vence la ayudó a enfrentar un momento extremadamente difícil. En 2020 me enfermé gravemente con una enfermedad autoinmune llamada colitis ulcerosa y me lo arrebató todo. No podía hacer nada porque estaba enferma. Así que tuve que renunciar a todas las cosas que de alguna manera me definían. Y cuando lo pierdes todo, descubres quién eres y en qué se basa tu autoestima y todo lo demás. Y tuve que aferrarme rápidamente a mi conocimiento del Salvador, a su expiación y a su capacidad de sanarnos, incluso cuando no somos sanados. Supe muy pronto que él tenía un plan para todo esto, que sabía exactamente lo que estaba sintiendo y lo que elegiría sacar de esta experiencia, y gracias a ello he podido compartir con el mundo mi fe en Jesucristo, mi conocimiento de que Él está ahí, de que es mi Salvador y de que su expiación me ha salvado. Y estoy muy agradecida por los momentos difíciles porque nos ayudan a comprenderlo a Él y lo que hizo por nosotros. Personalmente, la música de Carrie me ha bendecido. Si te gustaría escucharla, la he enlazado en el sitio web del curso. La visión de Nefi termina en el capítulo 14, y esto nos lleva a 1 Nefi capítulo 15. En la clase de hoy y en la clase anterior, ya hemos abordado muchos detalles de este capítulo, pero quiero destacar solo un par de enseñanzas. Primero, Nefi nos dice: me sentí abatido por causa de mis aflicciones, porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa por motivo de la destrucción de mi pueblo, porque yo había visto su caída. Como lectores, ya sabemos lo que va a suceder con los nefitas, pero piensen en lo traumático que debió haber sido esto para Nefi. Y me encanta lo que pasa después. Él dice: después de haber recobrado la fuerza, hablé a mis hermanos. El versículo no dice cuánto tiempo tomó Nefi entre sentirse abatido y desanimado y luego ir a hablar con sus hermanos. Me pregunto si fueron horas, días o semanas, pero me encanta esto. No importa cuánto tiempo haya sido, Nefi se tomó un tiempo para recibir fuerzas. Habrá momentos en los que también necesitaremos hacer esto. Después de que Nefi recibió fuerzas, habló con sus hermanos, quienes querían preguntarle sobre las cosas que su padre les había enseñado. Cuando Lamán y Lemuel estaban confundidos y dijeron: no entendemos, me encanta la respuesta de Nefi
en 1 Nefi 15, versículo 8. ¿Habéis preguntado al Señor? Esta es una gran pregunta para nuestras vidas personales, cuando tenemos preguntas difíciles y complejas. ¿Le preguntamos al Señor? También es una pregunta muy importante para nosotros como padres, líderes y maestros. Las personas vendrán a nosotros con desafíos difíciles y preguntas personales. Y puede ser tentador recurrir solo a nuestro propio almacén de sabiduría y conocimiento. Pero en última instancia, lo que más importa es ayudarles a conectarse con Dios. Tal vez a veces, si alguien nos hace una pregunta desafiante, podemos responder con ¿habéis preguntado al Señor? Recuerdo que una vez tuve una conversación con alguien y ese fue el consejo que le di a este estudiante del instituto. Bueno, pude notar que lo tomó en serio, porque tiempo después, cuando les pregunté a mis estudiantes de instituto si podían compartirme algún consejo sobre cómo mejorar en mi enseñanza del Evangelio, este estudiante escribió: Hermano Hilton, ¿habéis preguntado al Señor? Vamos a enfrentar muchos desafíos y dificultades en nuestras vidas. Espero que en la clase de hoy hayamos visto la perspectiva general, que Jesucristo está en el centro. Él triunfa. Y debido a eso, podemos tener paz. Sí, todavía tendremos dificultades y pruebas, pero cuando sea así, podemos consultar al Señor. Él responderá nuestras oraciones y nos dará la guía que necesitamos.